Cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente. Todos pasamos por momentos que nos ponen a prueba. La vida nos enfrenta a pérdidas, decepciones, traiciones o fracasos. Y hay días en los que uno simplemente no sabe cómo seguir. En esos momentos buscamos apoyo. Algunos lo hacen con vídeos de motivación, otros en libros de autoayuda o en consejos de personas. Y todo eso puede ayudar, pero hay algo mucho más profundo. Algo que no solo te da fuerza para avanzar, sino que cambia la manera en que ves la vida. La fe en Dios. En este vídeo voy a mostrarte cómo la fe transforma tu mente y tu espíritu, ayudándote a superar el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Y no solo eso, voy a revelarte cómo confiar en Dios te da una mentalidad de victoria y por qué los que de verdad tienen fe consiguen materializar sus objetivos. Así que quédate hasta el final del vídeo porque voy a revelarte cómo vivir realmente con fe y conseguir manifestar todo lo que deseas. Antes de continuar con el vídeo de hoy, suscríbete a este canal de YouTube donde todos los días estoy subiendo información súper poderosa para conectarte con tu yo superior y materializar así todo lo que quieras en este plano. Y recuerda, si estás en ese punto donde quieres soltar patrones, miedos o creencias limitantes que no te dejan avanzar, quiero invitarte a formar parte del Círculo Efatá. Es nuestra comunidad donde cada semana profundizamos en temas como creencias heredadas, ley del espejo, patrones heredados, sanación del niño interior, ansiedad, miedos, todo desde una consciencia práctica y moderna. También hacemos un directo cada semana con ejercicios reales para transformar desde dentro hacia afuera. Y además tienes acceso a un grupo privado de Telegram donde compartimos experiencias y procesos con personas que están en el mismo camino que tú. Si sientes el llamado, te dejo el enlace aquí debajo para que puedas unirte. Nos vemos dentro. Ahora sí, continuemos. La fe no es repetir frases bonitas ni ir a la iglesia todos los domingos. La fe es una certeza interior. Es confiar incluso cuando no ves resultados. Es saber que aunque el camino sea oscuro, Dios sigue guiando tus pasos. El apóstol San Pablo definió la fe de esta manera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dijo que la vida sería fácil, dijo que habría pruebas sí o sí, pero también prometió que si confiamos, venceremos como Él venció. La fe no significa quedarse quieto esperando milagros. La fe es moverse con confianza, es aprender a pensar y a actuar desde la paz, no desde el miedo. Es lo que te permite mantenerte firme cuando todo se sacude. Cuando vives con fe, entiendes que no caminas solo, que no hay nada afuera que pueda destruir lo que Dios sostiene dentro de ti. La fe no te libra de las tormentas, te enseña a mantenerte de pie cuando llegan. Hoy muchas personas basan su paz en cosas externas, el dinero, la aprobación, el éxito, la familia, la pareja, y si esas cosas fallan, se derrumban, porque su fe estaba construida sobre arena. Cuando tu base es Dios, puedes perder mucho, pero no te pierdes a ti mismo. Puedes pasar por dolor, pero no por desesperación, porque sabes que hay algo más grande que te sostiene. Job lo entendió, perdió todo, incluso su salud, y aún así dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso no fue resignificación, fue confianza. Una fe así no se construye en los buenos momentos, sino en los días que parece que todo se derrumba, porque ahí es donde aprendes que lo más importante no es tener control, sino tener raíces. Una mente fuerte no es la que nunca cae, es la que no se rompe porque está fundada sobre algo real. Y lo real no es lo que ves, sino lo que permanece, Dios. Mucha gente dice tener fe, pero sigue pensando como si no la tuviera. Siguen dudando, temiendo, imaginando lo peor. Y así la fe no puede crecer. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que la transformación empieza en tu mente. Si sigues pensando igual, vivirás igual. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pero seguía con mentalidad de esclavo. Dios lo sacó del lugar, pero no del pensamiento. Y eso pasa también hoy. Mucha gente fue liberada de su pasado, pero sigue viviendo como si estuviera encadenada. Tener fe no es repetir "Dios está conmigo", es actuar como alguien que lo sabe.
David, antes de enfrentar a Goliat, no dijo, espero que Dios me ayude. Dijo, Jehová me libró del león y del oso, y también me librará de este gigante. Esa es la diferencia. El que tiene fe no espera que algo pase, vive como si ya estuviera pasando. La fe no es duda, es certeza. No pregunta, ¿y si sale mal? Sabe que todo coopera para su bien. Una mente de fe es una mente que no se rinde, que no vive a la defensiva, sino en victoria, porque entiende que con Dios cada batalla está ganada, aunque todavía no lo vea. La fe vence al miedo y transforma la ansiedad en paz. Uno de los enemigos más grandes de la fortaleza mental es el miedo. El miedo te hace dudar, te frena, te roba claridad. Y si lo dejas, termina decidiendo por ti. La realidad es que todos sentimos miedo alguna vez. No importa cuán fuerte seas, siempre habrá algo que te haga dudar. Pero el problema no es sentirlo, sino dejar que te controle. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas oportunidades perdiste por miedo? ¿Cuántas veces supiste lo que tenías que hacer, pero no diste el paso por temor a fallar? Ahí es donde entra la fe. La fe no elimina el miedo, lo coloca en su lugar. No significa que nunca lo sentirás, sino que no tendrá poder sobre ti. En Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no forma parte de lo que Dios puso en nosotros. Lo que nos dio fue poder, amor y control interior. Cuando recuerdas eso, el miedo empieza a perder fuerza, porque entiendes que no depende todo de ti, sino de Él. Y cuando sabes que no estás solo, el miedo ya no puede gobernarte. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras miraba a Jesús, todo iba bien. Pero cuando empezó a mirar las olas, el viento, el peligro, se hundió. Nos pasa igual. Cuando miras a Dios, caminas con paz. Cuando miras el problema, te hundes en la duda. Una mente fuerte no es la que no tiene miedo, sino la que sabe a quién mirar cuando el miedo aparece. Así que cada vez que sientas ansiedad o temor, recuerda, Dios no te dio miedo, te dio poder. También hay mucha gente que piensa que tener fe no es preocuparse nunca, que si crees en Dios ya no sentirás ansiedad. Pero la fe no es magia, es una práctica diaria. La ansiedad aparece cuando tu mente se enfoca más en el problema que en la presencia de Dios. Es cuando miras el futuro con miedo en vez de con confianza. Cuando piensas en lo que puede salir mal, en lugar de recordar todo lo que Dios ya hizo por ti. En Filipenses capítulo 4 del versículo del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No dice que no habrá problemas, dice que si llevas tus preocupaciones a Dios, Él pondrá paz en tu mente y en tu corazón. Y esa paz no depende de que todo esté bien, depende de saber que Dios está en control. Piensa por un momento esto. Si supieras con total certeza que Dios ya resolvió lo que te preocupa, ¿seguirías angustiado? La respuesta es no. Porque la paz no llega cuando se resuelve el problema, llega cuando confías en quién lo está resolviendo. Cuando los discípulos estaban en la barca y vino la tormenta, entraron en pánico. Jesús, en cambio, dormía. Ellos veían peligro, Él veía propósito. Ellos veían caos, Él veía serenidad. Esa es la diferencia entre vivir desde la mente o desde la fe. La ansiedad te hace mirar el mar. La fe te recuerda quién va contigo en la barca. La paz no viene porque no haya tormentas, sino porque sabes quién está contigo en medio de ellas. Y sí, por supuesto, esto se entrena. Cada vez que el miedo toque tu puerta, deja que la fe sea quien abra. Recuerda lo que decía David en los Salmos. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso lo hacía cuando tenía miedo. Se hablaba a sí mismo desde la fe. Haz lo mismo, háblale a tu ansiedad. Dios está conmigo, Él tiene el control. No voy a dejar que el miedo gobierne mi día. Y verás cómo paso a paso esa energía se disuelve, porque la fe y el miedo no pueden convivir en el mismo lugar. La verdadera fe no se mide en los días buenos, se mide cuando todo se pone difícil. Cuando parece que la vida se derrumba, cuando los planes no salen, cuando sientes que ya no puedes más, ahí es donde la fe muestra de qué está hecha.
Mucha gente se rinde cuando las cosas se complican, pero quien tiene fe sigue adelante, incluso sin entender el cómo. Mira a José en la Biblia. Dios le dijo un sueño enorme, pero antes de verlo cumplido, vivió injusticias, traiciones y cárcel. Tuvo razones para rendirse, pero eligió confiar. Y al final, todo lo que parecía pérdida se convirtió en propósito. En Santiago, capítulo 1, del versículo del 2 al 3, lo dice así: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no vienen a destruirte, vienen a formarte. Son el gimnasio de la fe, el lugar donde se fortalecen tus raíces. Un atleta no se hace fuerte sin resistencia. Un soldado no se hace valiente sin batalla. Y tú no puedes fortalecer tu espíritu sin desafíos. Así que deja de ver las pruebas como castigos y empieza a verlas como entrenamientos. Cada obstáculo lleva una enseñanza. Cada caída trae una oportunidad para levantarte más sabio. Si hoy estás pasando por algo difícil, en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, pregunta ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Porque lo que hoy parece caos, mañana puede ser el testimonio que inspire a todos. En Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: Por fe andamos, no por vista. Eso significa que no tomas decisiones solo por lo que ves, sino por lo que sabes que hay en tu corazón. Moisés tenía miedo cuando Dios lo llamó. David podría haber dudado antes de enfrentar a Goliat. Pero no se dejaron llevar por la emoción del momento. Actuaron desde la fe. La fe no niega las emociones, simplemente no les da el volante. Las emociones son pasajeras, la fe es estable, es un estado. Por eso, antes de decidir algo importante, pregúntate: ¿estoy actuando desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la reacción o desde la dirección? En Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 6, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si aprendes a confiar en Dios más que en tus impulsos, tus pasos se vuelven más firmes, y aunque no veas todo el camino, sabes que Él lo está enderezando. La fe te enseña a confiar en los tiempos de Dios. Una de las cosas más difíciles es esperar. Queremos resultados rápidos, soluciones ya, respuestas inmediatas, pero la fe tiene su propio ritmo. Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La fe es lo que te permite esperar sin perder la paz. Es lo que te mantiene tranquilo, incluso cuando nada parece avanzar. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver cumplida la promesa de ser padre. Podría haberse rendido, pero siguió creyendo, y al final Dios cumplió lo que dijo. Esperar no es quedarse quieto. Esperar con fe es seguir avanzando con calma, sabiendo que lo invisible ya se está moviendo. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice: Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Cuando confías en el tiempo de Dios, vives diferente. No tomas atajos, no te desesperas, porque sabes que si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. La fe te da identidad y te libera de la opinión de los demás. Una de las mayores trampas de hoy es vivir buscando aprobación. Queremos gustar, encajar, ser aceptados, pero cuando tu valor depende de lo que los demás piensan, te vuelves frágil. Si te elogian, te sientes bien, pero si te critican, te caes. Y así tu paz queda en manos de otros. La fe te libera de eso, porque cuando sabes quién eres en Dios, la opinión ajena deja de ser poder sobre ti. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: Si busco agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. No puedes vivir para la mirada de todos y al mismo tiempo vivir con propósito. La gente siempre va a hablar, hagas lo que hagas. Si haces el bien, te cuestionan. Si fracasas, te critican. Si brillas, algunos se incomodan. Pero Dios no cambia su opinión sobre ti. Él ya te llamó hijo, ya te eligió, ya te dio propósito. Jesús lo entendía perfectamente. No buscaba complacer a todos. Sabía quién lo envió y para qué estaba ahí. Por eso podía seguir caminando incluso cuando lo rechazaban. Cuando tú sabes quién eres en Dios,
ya no necesitas demostrar nada. Ya no te comparas, ya no vives para impresionar, vives con paz, porque sabes que tu identidad está segura. La fe te da esa libertad, la libertad de ser tú, sin máscaras, sin miedo. Y eso te da una fuerza que nada ni nadie puede quitarte. La fe te da valentía para enfrentar lo que temes. Todos tenemos algo que nos da miedo. Fracasar, perder, equivocarnos, no ser suficientes. Y muchas veces ese miedo es lo que nos mantiene quietos. No por falta de capacidad, sino por falta de confianza. Pero la fe te da valentía, no porque el miedo desaparezca, sino porque aprendes a avanzar con él al lado. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios dice: «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas». La valentía no es no tener miedo, es decidir avanzar aunque lo sientas. Es mirar al frente sabiendo que Dios ya va delante de ti. David lo hizo. Mientras todo el ejército temblaba ante Goliat, él vio algo distinto. No vio el tamaño del problema, vio el tamaño de su Dios. Eso es lo que cambia todo. Cuando tu mirada está en el poder de Dios, tus gigantes dejan de parecer tan grandes. En Isaías 41, versículo 10 dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostiene». La fe no te hace invencible por ti mismo, te recuerda que no estás solo, y cuando caminas con esa certeza, el miedo se vuelve pequeño. Así que no esperes a dejar de tener miedo para moverte. Muévete y verás cómo el miedo se disuelve cuando das el siguiente paso. Porque la fe siempre vence cuando se pone en acción. La fe te da paz en medio del caos. La verdadera fortaleza no se demuestra en los días tranquilos, sino en los días donde todo parece derrumbarse. Todos pueden tener paz cuando todo va bien, pero la paz real es la que permanece cuando nada está bajo control. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Es decir, la paz del mundo depende de las circunstancias. La paz de Dios depende de tu confianza. Daniel fue lanzado al foso de los leones y no perdió la calma. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía en quién confiaba. Esa es la diferencia entre el que vive desde el miedo y el que vive desde la fe. El primero reacciona ante el caos, el segundo descansa en medio de él. En Filipenses 4, del versículo 6 al 7, vuelve a recordarlo. «Por nada tenéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos». Esa paz no tiene lógica. Es la paz que te hace sonreír cuando otros se derrumban, la que te da calma cuando todo se mueve, la que solo llega cuando entiendes que no estás solo en la tormenta. La ansiedad viene de intentar controlar lo que no puedes. La fe te enseña a confiar en quien sí puede, y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Empiezas a vivir desde otro lugar. Ya no reaccionas a cada problema. Simplemente recuerdas: Dios tiene el control. Y esa certeza vale más que cualquier seguridad externa. La fe también te enseña a levantarte después de caer. Nadie está libre de equivocarse. Todos fallamos. Todos tenemos momentos donde decimos: la cagué. Pero la diferencia está en lo que haces después. El que no tiene fe se queda en el suelo. El que tiene fe se levanta. En Proverbios capítulo 24, versículo 16, dice: «Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse». Eso significa que incluso los que buscan a Dios tropiezan, pero no se rinden. Pedro negó a Jesús 3 veces, y sin embargo, Jesús no lo rechazó, lo perdonó, lo restauró y lo buscó. Esa es la gracia de Dios. Él no te descarta por tus errores, te da una nueva oportunidad para volver más consciente y más fuerte. Mucha gente se queda atrapada en la culpa, pensando que ya no merece nada, pero la fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Y si Él dice que te perdona, entonces no tienes por qué seguir viviendo con condena. En Miqueas, capítulo 7, versículo 8, lo dice muy hermoso: «Aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz». Eso es fe. Caer y seguir creyendo. Tropezar y seguir caminando. Saber que, aunque falles, Dios no se aparta de ti, sigue contigo. La fe no te promete una vida sin errores,
te enseña a levantarte cada vez con más consciencia y más amor. Y esa es la verdadera fortaleza mental, no la de quien nunca cae, sino la de quien siempre vuelve a levantarse con fe. Si quieres materializar todos tus objetivos, tienes que recordar esto. Tener fe no es vivir sin problemas, es vivir sabiendo que nada puede separarte de la presencia de Dios. La fe no te quita las pruebas, te da propósito en medio de ellas. La fe no elimina el miedo, te da valor para enfrentarlo. La fe no borra la ansiedad, te enseña a confiar. La fe no te aleja del mundo, te da la mente y el corazón para vivir en él con paz, fuerza y claridad. Así que si hoy estás pasando por algo difícil, no te rindas. Respira, recuerda quién te sostiene y sigue caminando con fe. Porque cuando tu mente se ancla en Dios, ya no te puede detener nada ni nadie. Si has llegado hasta aquí, activa el botón de la campanita y suscríbete a este canal de YouTube, donde todos los días estoy subiendo información súper poderosa para conectarte con tu yo superior, con tu niño interior y materializar así todo lo que deseas en este plano. Y recuerda, si estás en ese punto donde quieres soltar patrones, miedos o creencias heredadas, te invito a formar parte del Círculo Efatá. Es nuestra comunidad donde cada semana profundizamos en creencias heredadas, ley del espejo, sanación del niño interior, eliminación de ansiedad, miedos, todo desde un punto práctico y moderno. También hacemos un directo cada semana con ejercicios reales para transformar de dentro hacia afuera. Y además tienes acceso a nuestro grupo privado de Telegram, donde compartimos experiencias y procesos con personas que están en el mismo camino que nosotros. Si este mensaje te ha ayudado, te dejo el enlace en la descripción para que puedas unirte. Nos vemos en el siguiente vídeo, es decir, mañana. Chao, chao.